Buenos días, compañeros. Me presento. Mi nombre es Ricardo López Telles. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera. Bueno, en esta ocasión me toca presentar el tema de lo que es la entrevista. A continuación, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Como primer punto debemos de dar a conocer una definición de lo que es la entrevista, la cual dice así: la entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas. Básicamente es el intercambio de palabras que hay entre una persona y otra, a fines de que la persona que la está entrevistando consiga información de ella para informarse de algún tema o respecto a algún acontecimiento de su importancia. El investigador y el entrevistado conforman la entrevista. Se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es una persona entendida en la materia de investigación. Bueno, a continuación veremos un punto importante dentro de lo que es el tema de la entrevista. Como podemos ver en el título, nos dice quiénes componen la entrevista. Como primer punto, y uno de los que conforman la entrevista es el entrevistado. Deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. El entrevistador es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Bueno, más que nada, estos son los dos componentes que conforman la entrevista, los cuales, como lo vimos en el concepto anterior, que son dos personas, las cuales intercambian alguna conversación, algún punto en lo que ellos quieran darse, darse a conocer entre ellos. Bueno, a continuación se muestran algunas características del entrevistador, ya que esta persona es el que realiza las preguntas al entrevistado. Bueno, algunas características nos dicen lo siguiente. Entre una de ellas es la capacidad para conversar fácilmente con extraños. Tener esa facilidad, pues, de hablarle a gente que no conocemos. Otra es aceptar a todo el mundo. Capacidad para observar o sentir las reacciones de otras personas, aptitudes, intereses y personalidad. Experiencia como voluntario. Capacidad de reconocer fortalezas y potencialidades. Conocimiento de la organización y de sus proyectos. Bueno, las características del entrevistado son las siguientes. Como punto número 1 dice demostrar que puede saber y quiere lo que quiere el perfil del puesto de trabajo. Bueno, este es un ejemplo más que nada como cuando alguien va a pedir una oferta de trabajo, y este es un punto el que debe de tomar en cuenta el entrevistado. Bueno, causar una impresión positiva al entrevistador, lograr su objetivo o el puesto de trabajo, nos dice aquí. Transmitir su competencia laboral para el puesto. Bueno, ahora veremos cuáles son las partes de una entrevista. Como primer punto nos dice que es la presentación. La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informática. La entrevista está formado por preguntas y las respuestas. El cierre de la entrevista debe ser conciso. Estos tres puntos son los que conforman lo que es la entrevista. El punto importante de esto son
que está conformada por preguntas, el cual es el entrevistador, y las respuestas que las realiza el entrevistado, dando así que estos 3 puntos conforman lo que es la entrevista. Y pasando al otro tema, bueno, como técnica de investigación, la entrevista abarca las siguientes dimensiones. 1. Verifica y amplía el conocimiento. 2. Posibilita llevar a la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento y elaboración científica. 3. Permite la reflexión del entrevistado del objeto de estudio que no tiene sistematizado o concienciado. Bueno, ahora veremos lo que son las ventajas y desventajas de la entrevista. Bueno, las ventajas nos dice, dentro de ellas, nos dice la información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo. Otra ventaja, el entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica. Hay uniformidad en la información obtenida. Bueno, esas fueron las principales ventajas que aportan realizar una entrevista, ocupar lo que es este instrumento para investigar. Bueno, también dentro de lo que es la entrevista existen algunas desventajas, las cuales son: es difícil obtener información confidencial, se limita la posibilidad de profundizar en tema que emerge durante la entrevista, es muy común encontrar personas que mientan o exageren las respuestas. Estas son algunas de las desventajas de las que tienen el uso de la entrevista. Bueno, ahora nos mostramos cuáles son las herramientas que se ocupan para realizar una entrevista. En una podemos ocupar lo que es una grabadora de voz. Nos dice que un diario del entrevistador, comentarios personales, una libreta de campo, lo que son acontecimientos del día, libreta de citas o notas teóricas, una cámara, etcétera. Estos artefactos, estos instrumentos, herramientas nos ayudan a realizar nuestra entrevista como apoyo didáctico también, y apoyo para guardar información importante o que el entrevistado nos pueda proporcionar y que sea de gran apoyo para el entrevistador. Bueno, ahora aquí mostramos lo que son los tipos de entrevista que existen. Dentro de ellos se encuentra lo que es la entrevista individual, entrevista grupal, entrevista estructurada y entrevista no estructurada. Bueno, la entrevista individual se puede denominar como la entrevista que es cuando se encuentran nada más 2 personas, uno a uno, sin nadie más que lo rodee. Entre ellos dos se hacen lo que es la entrevista, el entrevistador. La entrevista grupal, como nos dice, es en grupo, 1, 2, 3, hasta más de 5 personas la pueden componer esta entrevista. La entrevista estructurada nos da a conocer lo que puede ser este tipo de entrevista, el cual lleva un rol, el cual lleva un orden, está previamente controlada y paso a paso se dan a conocer las preguntas al entrevistador. Paso por paso ya está estructurada la entrevista, como bien lo dice. Bueno, la entrevista no estructurada es la que surge de preguntas
sin prepararlas, preguntas que van saliendo conforme a los temas que se vayan tratando con el entrevistado, y no llevan un rol de orden, no llevan un rol de algún formato que la componga, sino que van al azar las preguntas. En este punto tenemos lo que son las fases de la entrevista. Como fase inicial nos dice que se empieza por un saludo y una presentación de la persona a entrevistar. Se explican los motivos y objetivos de la entrevista por los cuales se va a entrevistar, dando a conocer los puntos que nosotros queramos conocer. El cuerpo central nos dice que se realizan las preguntas y las respuestas. Se busca obtener información del entrevistado, y ya en la fase de cierre es donde se le da las gracias al entrevistado, se le agradece y se realiza una conclusión de los aspectos mencionados. Ya esto era para ya terminar la entrevista, ya dar por culminada. Bueno, aquí en este punto nos dice cuáles son los tipos de preguntas. Son preguntas que se pueden realizar pues en una entrevista. Acá nos dice que hay los tipos cerradas. Son preguntas de las cuales el entrevistador espera una respuesta correcta. Sin más ni menos, esa respuesta debe de ser concreta, sin más preámbulos. Abiertas. Son preguntas que dan pie a preguntas. Por ejemplo, ¿qué planes tienes a futuro? Otras son las preguntas hipotéticas. Estas plantean al entrevistado situaciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué hará usted si...? Bueno, estas son algunas de los tipos de preguntas que se pueden realizar en la entrevista. Bueno, acá tenemos un punto importante que se debe de tomar en cuenta dentro de lo que es la entrevista. Nos dice que estas son algunas recomendaciones en tomar en cuenta para realizar la entrevista. Nos dice que las preguntas deben elegirse en función de los objetivos, el vocabulario adecuado a la población que se entrevista, no usar vocabulario inadecuado, porque esto podría generar ciertas controversias con las personas que estemos entrevistando. Las preguntas no deben de sugerir la respuesta, no deben hacerse preguntas demasiado largas, ya que al ser demasiado largas las preguntas, tal vez al entrevistado no nos demos a entender bien con él, y tanto él como el entrevistador puedan enredarse y no dar bien pie a la entrevista. Bueno, aquí tenemos lo que son algunos tipos de preguntas que podemos plantear dentro de la entrevista, el cual nos dice que hay de tipo de opinión. Busca conocer lo que el interrogado piensa acerca de algo. De índice se formulan para interrogar indirectamente acerca de algo que crearía problema o desconfianza si se pregunta directamente. También hay de hechos, interrogan sobre algo existente consumado. También las preguntas de acción tratan sobre la intervención del informante en un hecho determinado. Y las de intención buscan encontrar la actitud del individuo ante un acontecimiento imaginado. Bueno, ya para terminar lo que fue esta exposición, tenemos aquí una pequeña conclusión de lo que es el tema de la entrevista, la cual voy a leer esta pequeña conclusión. Bueno, dice: la entrevista es una forma de interacción social donde el investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas.
Como instrumento de la investigación social, la entrevista tiene una gran importancia, ya que ésta permite obtener determinadas conclusiones sobre lo que se esté investigando. En síntesis, el investigador debe estar en la capacidad de poder manejar esta técnica, ya que esto le es de gran ayuda al momento de realizar su investigación. Bueno, este fue el tema de la entrevista. Es un tema muy importante, es un tema que entra durante muchos tipos de investigación, los cuales ya hemos visto en las clases, que la entrevista entra en varios tipos de investigación que se vayan a realizar, ya que es una forma de conocer datos importantes, conocer a las personas y saber lo que piensan. Y esto sería todo sobre la entrevista y gracias.